Ok. Ah, Nico, ¿cómo estás? hola Irsema, bien, bien. ¿Y Qué- tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Ahora nos tocó un tema, creo yo, interesante. Vamos a ver qué sale. Ok, Mientras tú vale. te pones cómodo, les quiero comentar que si tienen algún tema para investigar, lo envíen directamente al correo de investigation@calogero.com para que su tema sea tratado. Entonces, Nico, respira profundo y quiero que vayas a contactar con el campo morfogenético desde el punto de vista etérico, el conflicto en el Donbass ucraniano entre las fuerzas independentistas y el gobierno ucraniano desde el 2014. Y dime qué es lo que percibes. Ok, mira, la imagen es muy clara. Es un movimiento territorial, Ujú, como una separación, como si separaran dos pedazos de tierra, y como si se fueran, pero es como si se fueran arrastrando así en separación el uno hacia el uno lejos del otro. Y para mí me llega una sensación de un rompimiento, de una separación, como un querer soltar ujú, algo que de alguna manera es incómodo mientras está unido. ujú, Y también hay una escena de la SEMA donde hay como una torre, y es que la torre es clave porque es así como muy picuda, como esos estilos góticos. ujú. Y arriba de esa torre están dando vuelta como muchos buitres, como si muchos buitres volaran alrededor de lo que es este conflicto, como en la espera de una muerte o en la espera de la terminación de algo. Es como un simbolismo a... El buitre se acerca cuando percibe que algo está a punto de terminar o de morir, ¿no? Ujú. Ok. Ujú. ¿Cuáles son las causas esotéricas con respecto al plano físico inherentes a la tensión entre Ucrania y Rusia? En el plano físico se siente como un jalar de la tierra y la sema, Ujú, em, como si de su perspectiva cada uno energéticamente, tanto Rusia como Ucrania, quieren tomar, haz de cuenta, como si la Tierra tuviera algún tipo de energía o tuviera algún tipo de capacidad o algún tipo de entorno, no sé cómo, como si energéticamente lo jalaran. Entonces hay un tira y afloja, como un jalo suelto, pero tú sueltas, y es como una tensión que ni siquiera es un conflicto directo en oposición, es más bien por demostrar quién puede jalar más. ok. Ahora dirige tu atención a la dinámica presente en el plano etérico sobre la tensión entre Rusia y Ucrania y dime qué percibes. Se percibe así como mucho humo, Ujú, como si hubiera, ¿cómo lo puedo decir? Como un cierto nitrógeno en el aire, porque el aire se siente muy frío, ujú, como, como, como una frialdad que no permite como cierta reconciliación, porque asocio la reconciliación como con el calor, ¿sí me entiendes? ujú, Entonces, esta frialdad que se maneja en el ambiente a través de este humo hace como más áspera, eh, de tragar la información, entonces causa como algún tipo de malestar incómodo que te invita a querer, o te invita a estar de alguna forma molesto. ujú. Sí, ese ambiente así se respira. La Rusia ha denunciado en repetidas ocasiones el hecho de que las principales potencias occidentales, en particular Francia y Alemania, han rechazado repetidamente las condiciones para un posible acuerdo de paz duradero. ¿Qué percibes o visualizas al respecto?
lo percibo desde dos formas. Haz de Ujú, cuenta que lo percibo desde desde la parte de los países y de la parte de la misma Rusia, ¿no? Entonces, por ujú, ejemplo, la parte de los países está como este como choque al orden o a a la intromisión. ujú, Entonces lo toman como un acto innecesario porque desde la perspectiva de conciencia, pues que cada país se controle a sí mismo, ¿no? ujú. Y en el caso de Rusia, Iracema, es como un enfoque de doble vuelta porque en sí a quien se quiere controlar es a ella misma, la energía de la misma inercia del país, como con tanta intención de detonar, ¿no? Y detonar no me refiero necesariamente a una bomba, Ujú, detonar de como de movilizarlo todo. ujú. Entonces es como que ella misma se quiere contener la energía del país. ¿Cuáles son los vínculos entre Ucrania y la OTAN? Es que Iracema, en este punto, a nivel político, Ujú, físico-político, que el físico-político incluye de alguna forma el poder facto como la fuerza eminente, armada, bélica, ujú, ¿sí? Que está muy relacionada con la parte política. ujú, Hay mucha información que se está manejando sobre las capacidades reales de los países, ahora que la información es mucho más viral, universal, ujú, ya no hay tanta apertura al bluff, ¿no? Como en el póker, ujú, al bluff, ya no hay tanta apertura a presentarte con una careta porque ya es muy difícil que la realidad te la sostenga. ujú. Entonces, la OTAN maneja mucha información sutil, importante, de potencias, que de alguna forma está intentando como de crear algún tipo de cooperativa Ujú. ordenada para ir como delimitando esas potencias. Ok. Mira ahora cuál es el papel y los objetivos de la OTAN con respecto al estado de tensión entre Ucrania y la Rusia. De alguna forma es beneficioso. Ujú, Es beneficioso porque hace muchísimo más permeable toda esta sensación del secreto, de la información, lo hace más real, lo hace como un punto de enfoque, entonces hace que esto sea una primera pantalla para repercusiones en otros estados, en el de estados atendiéndose como países, ujú, como si como si la energía que maneja este movimiento de destrucción de las limitaciones territoriales, porque yo aquí veo un plan trascendente que va con la intención de empezar a volver a dibujar las líneas que separan los contornos territoriales de lo que ahora conocemos como países. ok. La respuesta de la OTAN a este conflicto ruso-ucraniano se produce en el desplazamiento de decenas de miles de unidades y vehículos de guerra a lo largo de todo el ¿qué? Intermarium entre el Báltico y el Mar Negro. ¿Qué percibes este punto de vista esotérico? En un punto de vista esotérico hay como una sobreexcitación en la zona, como si el choque de guerra, o sea, el conflicto armado, es una de las formas más sencillas de apertura de portales. Ujú, Entonces hay como una excitación para el comienzo, ¿no? A nivel etérico. Y las mentes que conllevan las decisiones de estos espacios están muy congeladas, están muy frías por dentro. Entonces, es como, lo asocio así, así viene a mi mente, es como bailar muy fuertemente ujú, en un cuarto de cristal. ujú, Como bailar con una intensidad fuerte, así como hacer pasos, vueltas, piruetas y todo, y caer pesado en ujú. un cuarto que es completamente de cristal.
Observa siempre desde el punto de vista esotérico el despliegue de las tropas y el equipo de guerra por Ucrania a lo largo de la línea de contacto y el despliegue masivo de los soldados rusos distribuidos desde Crimea a la frontera de Ucrania. Y dime qué ves. Lo primero que se ve Iracema es como dos torbellinos, como dos tornados, pero que no son verticales, son más como horizontales, que van como con la misma forma el tornado de lo más grande a lo más pequeño y en el punto más pequeño se conectan ambas energías y empiezan como a tocarse así en las puntas de los tornados, ¿no? A medir los vientos, supongo, a sentirse, a sentir las intensidades. Digamos que en este momento a nivel energético es una lucha de presencia. Ahora observa el propósito de los ejercicios de Defender Europe en el 2021, en los que 30.000 soldados de 27 estados participaron en juegos de guerra en 12 países. Es una... Es que viene a mí como una presentación, como una carta, es como si hubiera sido un tour Ujú. de presentación, así lo veo, como si hicieran un tour, como un trailer de lo que podría ser un conflicto armado para una guerra, o sea, es como si los mismos países en un nivel político alto, en un nivel, digamos, de contención de la potencia, Ujú. eh, toman decisiones hasta para las guerras, o sea, a ver, miren, esto es lo que podría ser una guerra, podría salir así, bla, bla, bla. ¿Qué les parece? ¿La aventamos o no la aventamos? Hace cuenta como si esta parte de estos ejercicios hubieran sido pues, como el video así de, mira, esto es lo que puede pasar. Ok. Ahora, globalmente, desde el punto de vista geopolítico, ¿percibes o visualizas otras maniobras o no? Sí, es como si se está programando para que en específico, yo siento la vibración mucho de este año y del que sigue, haya muchos espacios de tensión, muchos espacios de movimientos armados y muchos espacios de una aproximación al error muy importante, o sea, aproximación al error porque al final eh, cualquiera pudiera acontecer en tomar la decisión equivocada de toda la tensión que va a existir. Observa el nivel de la veracidad e imparcialidad de la información divulgada por los medios europeos. Es que nada es lo que dicen, porque por ejemplo, en esta lucha de tornados que yo veo, Ujú, al final al ser ambos vientos, ujú, hay una posibilidad de que se cree un megatornado. ujú. Entonces, la tensión es interpretada a partir del escuchante y del que proyecta la información a como la quiere presentar, Ujú. porque ese conflicto pudiera también terminar en una gran unión Ok. al entenderse como puestos, pues. Entonces, la Ahora información que se maneja no es más que la que se quiere que se escuche. observa el nivel de la veracidad e imparcialidad de la información divulgada por los medios estadounidenses. ¿Qué opinas? No, esta información es aún todavía más falsa, muy exagerada, muy Ujú, amarillista. ujú, Haz de cuenta que yo veo la manipulación de la información en donde, como si fueran ondas, como si se reciben ondas, la información al final viaja en ondas ujú, y al llegar a la zona
de Estados Unidos, que de alguna forma yo sigo viendo este país como un escenario por completo, como si fuera un campo de grabación. Entonces llega aquí y las historias se empiezan a clasificar y se empiezan como a sellar, y entonces empiezan un montón de historias muy como muy despegadas de la realidad física, geopolítica, de lo que está aconteciendo. Ok, bueno, hemos acabado el protocolo oficial. Entonces ahora quiero que vayas a la tierra de Ucrania, a la frontera, y me digas cómo sientes el territorio ucraniano. Se siente vibrante, Ujú, como si el territorio fuera una persona que acaba de como de correr mucho, entonces está en esta ujú, recuperación del aliento o estado de alerta, ujú. porque se siente como esta tensión del corazón y la respiración del territorio, ¿no? Como preparado. Así es como se vibra, se siente como una tensión, pero no es una tensión hiriente, sino es una tensión de contención. Ok, ok. Ahora pásate y brinca al territorio en la frontera rusa y dime cómo lo sientes. Lo siento más como más frío, como más calculador, como está este estado de alerta también, pero no se percibe como una exaltación, sino se percibe más bien como un control. Ujú, Eh, eh, em, pero, por ejemplo, la tierra de Rusia no vibra porque como no es en su totalidad lo que está entendiendo. O sea, ujú. hay una parte de Rusia que no está como involucrada en esa situación, cuando hablamos de Rusia como una entidad, se podría decir. Ok, bueno, Como si la entidad estuviera desasociada en sí misma. ok. Entonces ahora, ¿qué es lo que hay en la tierra que de alguna manera Rusia quisiera recuperar? Es que se cuenta que lo que se me presenta son como paisajes, como si estuviera yo volando entre unos territorios. Entonces la palabra que me llega es como vastedad, ¿sabes? Como, como simplemente territorio, extensión. Ujú, ok, Ujú. fíjate una cosa. Em, Rusia ha enviado un mensaje, el presidente, a sus opositores, vamos a llamarlos así, donde se ha puesto como un aliado a Rusia, China, donde China de alguna manera ha puesto también su oposición a la política tanto económica de Estados Unidos y del gobierno mundial hacia su moneda, hacia muchas cosas. ¿Qué es lo que en el fondo energéticamente está pasando con esta sociedad chino-Rusia y están tomando esta situación de Ucrania y los otros países, vamos a llamarlo así, para poder unir fuerzas? Ellos lo entienden desde el sentido que imprime la parte oriental, ellos lo entienden como un balance, como una adición al lado de la balanza que les corresponde. A nivel energético se percibe como una envidia a la atención, como si la atención siempre ha estado en la otra parte del globo. Ujú, Entonces se empieza a crear como una capa pesada que va como interconectando estas potencias ujú, para tener atención, para tener visión, para tener pensamientos ocupados en ellos, en su espacio, ¿sí? En su manifestación de la creación, que también cuenta. Es como si parecieran como niños chiquitos que a fuerza quieren la atención de una maestra, por ejemplo. ujú. En el sentido vibracional, ¿sí? Es como
su vibración de estos territorios es como si constantemente quiere estar a pique y constantemente quiere estar en la punta energética, pero es como si ambas entidades, ambas potencias, jugaran y ayudaran a la otra a jugar el mismo juego. Entonces aquí hay una parte en la base en la que están cimentadas que es como muy surrealista, como muy de dientes para afuera, decimos aquí en México. Ahora con esta situación de esta emergencia mm, sanitaria que hemos tenido alrededor del mundo, China se ha posicionado como una potencia en surtir eh, cubrebocas, alcohol, cosas médicas a muchos países, porque cada país ha estado en su propio territorio. Y Rusia también se ha esparcido en muchos países, proveyendo también de situaciones de salud, como vacunas y eso que también China lo ha hecho. ¿Qué está sucediendo energéticamente? ¿Por qué estos países se han unido para llegar a otros continentes y, por ejemplo, China reclamar las Coreas? ¿Qué está pasando energéticamente? ¿Y por qué utilizan esta cuestión ucraniana como una forma de delimitar fuerzas físicas? Haz de cuenta que a nivel como energético, Ujú, político, ujú, no son las mismas líneas, o sea, es como si yo lo veo ya más de afuera, como del planeta, ujú. no son como las mismas más líneas de portales o de conexiones que están en todo el mundo, ¿no? Entonces, las que tienen en específico Rusia y China, que también son muy similares a las que hay en parte de América y Centroamérica, y también en algunas partes de África está como esta misma energía, en Australia está como esta misma energía, entonces, pero en otros países hay como otras conexiones, entonces es como si las energías que tienen este enfoque en este momento tienen una tendencia muy ávida a la expansión, a la simplificación, por ejemplo, a la como intención a la eliminación de muchos protocolos, ¿sí? O sea, que van incluidos en el redibujo de las limitantes territoriales, ¿no? O sea, al final como si hubiera una necesidad de hacer 4 o 5 grandes supernaciones máximo en el mundo. Ok. Entonces ese es el empuje que traen esas energías, por eso es que traen, es como se sienten en un neoimperialismo, super neoimperialismo. Ujú. Este neoimperialismo observa si está relacionado con esta redistribución que de alguna manera está buscando hacer la OTAN en este plano que tú me decías que veías de corrección de energías para aperturar portales energéticos a partir de estas situaciones de conflicto. Sí, porque al final el territorio físico, Ujú, los espacios físicos, así como nosotros tenemos un cuerpo físico y también tenemos un cuerpo energético, ujú, digamos que la Tierra en sí misma se refleja en espacios también, entonces está el espacio territorial físico que conlleva su propio portal. ujú, Entonces, cuando la energía, así es como yo lo veo, cuando la energía que controla territorio se expande, su portal se expande y consume los portales en los que va teniendo en contacto. ujú. Y el portal no es que entren más cosas porque esté más grande. Claro. No es como que si tuviéramos un portal de tamaño de toda Rusia, por ahí por ese espacio te pueden entrar cosas. No, no, no. Los portales no, yo no los veo así. Ujú, Su extensión territorial lo que les da
es una amplitud en programaciones Ujú, y en radios de frecuencia que permite que sea más permeable su intención o su densidad hacia lo que se quiere lograr. Entonces, una expansión de portal lo que te da o con lo que le agrega al portal es nivel, ujú. ¿sí? Nivel Entonces, eso de es lo que se busca. injerencia en lo que se está Es manejando por el gobierno físico o etérico que está expandiendo ese portal. Es eso, ¿verdad? claro, y el poder del portal, por ejemplo, a la hora de los ingresos aumenta, entonces las programaciones que entran como archivo en la estructuración del cuerpo, por ejemplo, que es parte natural de la Tierra, pero que Ujú, también es muy manipulable, el portal se vuelve como super portal, pues, o sea, entre más crece, sus intrusiones en la genética son más detalladas y específicas. ok. Estos dos remolinos que tú veías que se juntaban en determinados momentos en las puntas, vamos a decirlo algo así, ¿cómo es que se formaron y para qué se formaron y se encontraron ahí? ¿Qué están buscando energéticamente estas energías? Son las vorágines mentales de ambas energías, o sea, son Ujú, los pensamientos, las intenciones, las idealizaciones, los posibles resultados. Es como si a nivel energético, fíjate, qué padre, a nivel energético las guerras se dan antes de la claro. física. Ujú, Entonces las guerras se solucionan y si hay resultados de la guerra a un nivel mental muchísimo antes de la implicación física como tal. Entonces es como si en este momento el conflicto es un conflicto de pensamientos, ujú, de guerras y de resultados, ujú. ¿sí? Pero por eso te digo que en ese mismo conflicto, en esa misma como guerra mental, donde se tocan los torbellinos, al final puede ni siquiera implicar una resolución física de batalla, porque si la guerra se resuelve a nivel mental, se resuelve hasta como en una tregua, hasta como en una paz, hasta como en una amistad incluso. Ujú. Entonces todo es en el nivel en que estos dos torbellinos vayan contactándose y la intencionalidad que haya de sus perspectivos lados, pues. Ujú, Pero por ejemplo, en el lado de Ucrania, la atención del pueblo está completamente en su torbellino. ujú, Pero en el lado de Rusia solo hay media atención. ujú. En lo que es la frontera, lo que corresponde solamente a la frontera con Ucrania. O no necesariamente la frontera física. Las personas de Rusia, Ujú. hay una gran parte de la mentalidad de Rusia que no se encuentra en ese conflicto. Muy bien. Entonces, Entonces, ujú, aunque haya más gente en Rusia y menos gente en Ucrania, a nivel de intención de un todo, ujú, Ucrania tiene al todo ujú. en la implicación del pensamiento y Rusia tiene solo la mitad. Muy bien. Fíjate una cosa muy importante. China hizo un reclamo en la ONU donde él denunciaba todos estos satélites de Musk que están rodeando la Tierra. Y decía que a ellos Ujú. los están de alguna manera limitando para poner sus propios satélites. Lo que quiere decir que esta guerra puede ser más en la cuestión de la tecnología que de la cuestión física. Rusia ha hecho o ha dicho que estos nuevos bombas que tiene podrían llegar a tumbar muchísimos satélites, que es la primera amenaza que Rusia lanzó. Observa en realidad esta guerra hacia dónde la están dirigiendo una parte los rusos y otra parte los ucranianos y qué papel están jugando estas asociaciones como la OTAN, la ONU y China que está ahí metida en esto. Es que haz de cuenta que ya todo, en el nivel en el que me preguntas, ya todos son unas piezas en un tablero, ¿no? Claro. Ujú, Entonces, lo que primero se plantea en la jugada de quienes están en esta mesa es un conflicto para, digamos,
reducir la conexión a nivel humano, Ujú. ¿sí? O sea, cuando entramos en conflicto entre naciones, al final entra esta implicación del ego y entonces se empiezan a ver las caretas del yo soy más, yo soy menos. Ujú. Entonces estas implicaciones hacen que crean un deterioro en lo que somos todos como humanos, como uno, Ujú. como, haz de cuenta, somos cada quien, yo soy Nico, tú eres Iracema, Ujú. pero en un sentido global somos un solo ser humano. Ujú. Y cuando entran estos conflictos, la degradación de la genética baja. Entonces, cuando ya estamos como con una genética debilitada, Ujú. viene la presencia de la magnificencia, Ujú. que es el segundo paso. O Ujú. sea, como humanos debilitados de corazón, volvemos a enternecer nuestras almas en la búsqueda de un Salvador. Claro. Entonces se crea un desastre natural o una grande crisis o una gran enfermedad y vuelve nuestra búsqueda y nuestra resolución de que no somos capaces de protegernos ni cuidarnos a nosotros mismos como humanidad, entonces necesitamos algo más grande, ¿no? Ujú. Y ahí es donde viene un tercer paso que es una unión Ujú. fraternal entre creencias espirituales que van y creencias tecnológicas Ujú. que van a crear una asociación como de resolución total, ¿no? Como una nueva super religión, super nación, super tecnología de protección. Muy bien. Así como en un futuro así se plantea. Muy bien. Entonces, quiero que ahora contactes con los seres energéticos que están de todo esto que están buscando como humanidad. Primero con la enfermedad, ahora con la mala información, con la confusión que hay en la humanidad ahorita. Quiero que vayas y busques quiénes son energéticamente los personajes que están detrás de este conflicto. Detrás de este conflicto hay toda una flotilla, como una hiperciudad Ujú. tecnológica Ujú. que por el simple hecho de ver como la diferenciación de las sus estructuras te das cuenta de que hay como una unión de varias cosas que iniciaron separadas, pero aquí se fueron juntando, Ujú. ¿sí? Como si este punto en donde estoy en el universo trae una carga magnética Ujú. que jala también, es de alguna forma muy similar a la Tierra, Ujú. pero aquí lo que se une no tiene como la estructura de la unión, entonces se forzan las uniones Ujú. y se forjan como nuevas estructuras. Entonces aquí en esta flotilla de diferenciaciones hay energías muy, muy potentes, Iracema. Yo veo y siento aquí en mi pecho como la sensación de una gelatina, por Ujú. ejemplo, y delante de mí aparece pues es como una estrella, Ujú. como la concepción que tenemos nosotros de las estrellas, el dibujo, ¿no? Ujú. Los 5 puntos, como una estrella, pero que se desdobla, se abre y se desdobla, haz de cuenta, se abre, se desdobla, se vuelve a cerrar, se cierra, y en el interior de la estrella hay como una iluminación, como una entidad lumínica Ujú. que es toda la estrella, pero también es ese punto. Ok. ¿Y cómo quiere que lo llame esta entidad estrella? Me dice Alción. Alción. Muy bien. Nico, quiero que estés súper cerradito para que me permitas hablar con Alción. ¿Listo? Sí, Alción. te escucho. Cuéntame qué es lo que
tú haces como trabajo y por qué esta flotilla está de alguna manera conectada con la Tierra. Porque nunca hemos estado separados. Ujú. La creación de la fisicalidad terrestre, la creación del experimento, la creación de lo que fue y será una experiencia pura y natural del universo, conlleva a la creación de un espacio que es completamente irreal, completamente increable, completamente denso. La perturbación es de ambos espacios y su separación, aún en conexión, permiten la diferenciación de la experiencia, permiten el reflejo, permiten la observación de cada una de las partes. Mi trabajo es muy simple. Romper el reflejo, corromper la separación, que no exista diferencia. ¿Y lo has logrado? No. Pero no me he rendido tampoco. Cuéntame qué es lo que sucede en estado vibracional en estos conflictos territoriales. Vamos a hablar de Ucrania y de los otros que hay alrededor del mundo. ¿Qué sucede? Los conflictos territoriales son las enfermedades de tu planeta. ¿Qué pasa cuando tú estás enferma? Tu emoción, tu forma tan radical de experimentar la vida, hace que proyectes en tu cuerpo distintos síntomas que pueden corromperse, que pueden expandirse, que pueden incluso pudrir al cuerpo en sí. Los conflictos son esta sensación de enfermedad que tiene la Tierra como un todo planetario, incluida la concepción de sus cuerpos. Sus cuerpos no son más que una piedra, un árbol. Son parte de la Tierra, tanto como lo es un animal. Sienten como la Tierra, viven como la Tierra. Y cada que entran en conflicto es una autodestrucción. Y la autodestrucción implica adrenalina, miedo, todo vibra. Bueno, la humanidad ha estado así en estos 2 años y medio con esta pandemia que han llamado a esto. Esta miedo y esta destrucción está desde ahí. ¿Tú cómo percibes este miedo de la humanidad conectado con el miedo de la Tierra y con el miedo en el universo? ¿Qué pasa? El miedo es una estructura. Digamos que el miedo es la vastidad, es lo desconocido. Todo lo que no se conoce en el universo es miedo. Tiene esa misma carga. Pero en ese sentido, el miedo es potencia. El miedo es la energía que transforma y crea las cosas. Y tu planeta es el único transformador de miedo que hay en el universo. A fuerzas el miedo tiene que entrar por aquí para poderse transformar y salir de otra manera. En parte ese es el experimento. En parte eso es a lo que todos ustedes aceptaron en un inicio, en la raíz y semilla de su alma.
experimentar lo desconocido, tener miedo y transformarlo para crearlo todo. ¿Y tú cómo utilizas esa energía? Igual que todos, para crear. He aquí mi mundo inmaterial. Heme aquí, soy un sol. Soy la fuente de vida de todo esto que ves a mi alrededor. Todo esto gracias a tu miedo. Todo eso gracias al miedo de todos. ¿Por qué de alguna forma utilizas esta forma de conflicto para crecer? Es la misma pregunta que la anterior. Por miedo, mujer. O sea, tú conectas El con... conflicto causa ignorancia. Ajá. El conflicto causa dolor, sufrimiento, perturbación, tensión, estrés. Todas esas son ramas del miedo. Pero al final de cuentas, estos conflictos, este concepto de buscar la humanidad siempre algo externo que le ayude, ¿tú qué beneficio tienes en la presencia de estas situaciones en la humanidad y en la Tierra? Yo soy el arquetipo de tu sol. ¿Mm? Soy el reflejo de lo más iluminado que puede haber en tu universo. En el inconsciente de tu colectividad humana, me perciben como la luz que existe en el centro del universo mismo. El humano terminará observándome como la única fuente de luz, como la única e irreemplazable verdadera fuente de vida. Y el término ya lo tienen apropiado, les encanta ir por ahí, bailando y sintiéndose hijos de la fuente. O sea, eres lo que muchos El llaman... camino es muy sencillo. Ajá, dímelo. El camino es muy sencillo para llegar a mí. Ujú. Te adoran y ya. Claro. Entonces, esta fuente que mucha gente dice, es que quiero regresar a la fuente, la gente te ve a ti como esa fuente. Que regresen a mí, claro. Pero a ver, si somos parte del todo, si yo soy parte del todo y tú eres parte del todo, en realidad somos iguales. Quizás, pero tu planeta tiene ciertas programaciones que te impiden ver tu grandeza. Ujú, Y en el sentido de la conciencia, no somos iguales, ujú. porque tú te sientes inferior a mí. ¿Tú crees? Claro, y Ujú. hablo de ti como humano en general. Claro, claro. Ujú. Entonces, ¿tú crees que la humanidad, fíjate bien, este sentido de demostrar esta superioridad a otro humano en la guerra es esta necesidad que tienen de alguna manera de confirmar la inferioridad que como humanidad expresamos o vivimos? Claro, ¿Mm? la guerra no es más que el reflejo del no reconocimiento. ¿Por qué alguien que es igual a ti se pelearía contigo? Qué tontas criaturas. Ok, entonces si nos consideran de alguna forma tontas en ese sentido y se alimentan de nosotros, de lo que se produce por la emoción humana, ¿por qué no darle la herramienta para que de alguna forma pudiéramos negociar
esta forma de ser equitativos. No, no, no. Tontos están bien. No me interesa tu creatividad. ¿No te interesa? Nada. ¿Qué tienen pronosticado tú y los que trabajan contigo para un futuro de la humanidad? Ahí el detalle. ¿Cuál? Que ahora todo es un desastre. Ajá. Cada quien ha planeado lo que ha querido y hay un sinfín de cosas por hacer que se interponen la una con la otra. ¿Qué se interpone? Pues que no soy tan omnipotente como me quiero presentar. Ajá. No Porque tengo control de todo. las decisiones entonces dependen de la humanidad en sí mismas. Claro, sí. Dilo así. Ok. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Desconecta, Nico. Nico. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Como porreado, pero ya está recuperándose todo. Muy bien. Como en un principio así me sentí. Cansado. Ahora quiero que observes una cosa. Esta energía de confusión que de alguna manera está viviendo en estos momentos la humanidad es parte de esta nueva vibración energética que la Tierra está buscando como sacar de sus entrañas, como simbrarnos como humanidad para que podamos reaccionar, o es algo creado por la misma humanidad. ¿Qué ves tú? Es que es como cuando como humanos, Ujú, como en persona de uno, ujú, tenemos una situación, un conflicto, una incomodidad, mm, como una fijación, ¿sí? Y entendemos de alguna forma que necesitamos brincarla, pero no sabemos cómo. ujú, Entonces lo hacemos a base de una sacudida, a base como de un acto radical. ujú, Digamos que la inercia de la Tierra está en esa situación, está como entendiendo la proximidad que tiene como a un desdoblamiento ujú, genético, ujú, pero al no entenderlo se está llevando a cabo de una manera muy radical porque la Tierra en sí misma se entiende en una equivalencia a lo que el humano en sí mismo se entiende. ujú. Entonces, existe esta confusión sobre nuestra propia existencia y es como si la Tierra, carente de la confusión en su existencia, pero sí de su autorreconocimiento. Sabe que es una entidad autónoma y existe, y sabe que tiene su capacidad de evolución y va hacia ese rumbo. La cuestión es que lo que habita en su interior no lo comprende tanto como ella. Es como si la Tierra al revés. La Tierra entiende perfectamente sus capacidades físicas, pero está esta otra parte que somos nosotros, que de alguna forma conformamos también su identidad espiritual. Ujú. Y eso es la parte que no se entiende. Muy bien. Bueno, vamos dejándola aquí, Nico, para que la gente vaya pensando, porque esto es muy, muy profundo. Pero bueno, vamos a desconectar de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todo, regresamos a este momento presente donde está tu vida y tu respiración. Y te sientes muy bien. Sientes tu fuerza y tu energía. Te sientes grande, fuerte, poderoso, Dios, creador, maravilloso, enérgico y ligero a la vez. Y tres, abres tus ojos. Nico, ¿cómo te sientes?
Mira, bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien, muy bien. Todo Bueno, tranquilo. vamos a ver esta investigativa, si les gusta o no. Pero bueno, Vale. gracias Nico por tu disposición y seguimos aquí. Gracias, Gracias, Ira. gracias a todos. Claro que Bye. sí. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów.
Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych.
hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy.
Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Eh, Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.